Hola de nuevo. Hola, Perdonen la profe. Sí. interrupción. Básicamente se murió, así se murió, se puso la pantalla en negro y tuve que apagarla. ¿Problema de su champú o de internet? Sí, no, yo creo que fue problema de la compu, porque Ah, básicamente falleció. Se actualizó mi Windows ayer y creo que algo no se actualizó bien. Pero bueno, espero que ahorita no vuelva a pasar porque no me había pasado antes. Entonces, pues sí, vamos a no, ver. no se preocupe. Sí, esas cosas que pasan. Pero vale. Soy Lolita Yala y esto es información que cura. ¿Cómo, perdón? Lo de soy Lolita Yala y esto es información que cura. Ah, sí. Ay. Bueno, vale, dame un momento para volver a abrir la presentación, pero por mientras, básicamente retomando, creo que siguen las clases Sí, en línea por ahí, gracias. Entonces, podemos hablar de que la psicología tiene un método científico porque, aunque por la dificultad del sujeto de estudio, podemos decir que se puede aplicar de formas diferentes. Es decir, en la psicología no podemos medir con tal igual precisión que lo que podemos lograr en otras ciencias. Sin embargo, sí podemos medirlo hasta cierto punto. Es decir, sí podemos encontrar información verdadera. Ahora, vamos a tener distintas formas de llegar al conocimiento en general y en la psicología en lo particular. Podemos tratar de buscar conocimiento a través del método de la introspección, a través del método de, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando dentro de tu cabeza y tú me vas a contar qué es lo que está sucediendo dentro de tu cabeza y yo voy a asumir que tú probablemente sabes mejor lo que está pasando. Esto lo estamos haciendo desde un método más del empirismo, del racionalismo, porque estamos confiando puramente en nuestra razón. En una perspectiva del racionalismo dice, bueno, es que todo lo que nosotros podemos llegar es que el conocimiento que tenemos ya va a estar innato. Por ejemplo, o sea, nosotros solo podemos aprender el lenguaje porque ya tenemos preinstalado un software del lenguaje que nos permite conocerlo. Por el otro lado, con el empirismo decimos, bueno, no, o sea, lo único que importa es la experiencia que vas a tener. Tu único método de llegar al conocimiento es a través de la interacción con el mundo externo. Y podemos tener la epistemología moderna, que es el constructivismo, que dice que nosotros tenemos ciertos factores que son innatos y otros que vienen del ambiente. Nosotros, por ejemplo, nosotros nacemos con la habilidad de poder adquirir el lenguaje. Es decir, todos los niños en todos los países, en todas las culturas, tienen esta predisposición hacia el lenguaje. Si nacemos, digamos, sin, por ejemplo, daño cerebral, vamos a poder adquirir el lenguaje a través simplemente de la interacción con las personas a nuestro alrededor. Y el constructivismo dice también que no es que solo nosotros vamos adquiriendo el conocimiento, sino que nosotros elegimos cómo y qué conocimiento adquirir. Es decir, si ustedes están en una clase, pero deciden que no van a prestar atención, en ese momento ustedes son participantes activos en su no conocimiento. Dicen, bueno, probablemente esto no me importa, esto no lo voy a adquirir, ¿no? Mejor voy a hacer otra cosa. La epistemología moderna básicamente dice, bueno, hay ciertos aspectos que son innatos. Nacemos y llegamos a este mundo con cierta predisposición genética. Por ejemplo, hay una predisposición genética muy fuerte a las adicciones, que hacen que en el momento que una persona prueba el alcohol o toma alguna droga, su reacción va a ser diferente a la que tenga alguna persona sin esa predisposición. Por el otro lado, nuestra experiencia va formando nuestra forma de adquirir el conocimiento también. Y entre estos dos lo que va a mediar es cómo somos nosotros participantes activos en nuestro conocimiento. Como ya hemos hablado en nuestra primera clase, sabemos que nuestra, digamos, capacidad de hacer introspección y entender lo que está pasando a nuestro alrededor está en cierto sentido limitada.
¿Por qué está limitada? Porque vamos a tener nuestras limitaciones cognitivas, vamos a tener todas estas cosas que afectan nuestra forma de pensar. Yo puedo, por ejemplo, suponer, bueno, es que las personas tatuadas siempre son malandras, y lo voy a poder inclusive apoyar con evidencia de, bueno, hoy leí en el periódico sobre este criminal que tiene tatuajes y que hizo cosas malas, entonces claramente mi hipótesis se confirma. Entonces, para poder evitar llegar a estas conclusiones por estos medios, vamos a tener lo que es el método científico. La idea del método científico es que es un proceso que se autocorrige y busca evaluar las ideas a través de la evaluación y el análisis. En teoría, si nosotros aplicamos el método científico, los resultados que vamos a obtener van a ser válidos, es decir, van a ser verdaderos, van a ser confiables y van a ser verídicos, más allá de lo que nosotros obtuviéramos en otro caso. El proceso del método científico es el siguiente. Primero yo voy a tener una idea, ¿no? Por ejemplo, yo puedo empezar a ver que muchas personas, no sé, caen en los esquemas piramidales, ¿no? Eso es una observación que yo puedo hacer del mundo exterior. Yo puedo suponer, bueno, ¿por qué es que las personas caen en los esquemas piramidales, no? Tal vez porque son más ingenuos. Entonces, de ahí yo saco la hipótesis de que las personas que caen en los esquemas piramidales tienden a ser más ingenuos, ¿no? Por parte de su personalidad, voy a explicar esta conducta. Yo formulo mi hipótesis y después la pongo a prueba. Puedo hacer una prueba de personalidad para ver si en efecto las personas que caen en los esquemas piramidales son más ingenuos o menos ingenuos. Y dependiendo de los resultados que salga, puedo aceptar o rechazar las hipótesis. Un resultado negativo también es un resultado. A ver, si ustedes se acuerdan del síndrome del impostor, vamos a ver un poquito de cómo se podría ver en este modelo. Es decir, ¿cuál es la idea que podría incitarme a pensar en que podría existir algo como el síndrome del impostor? ¿Qué clase de observaciones podría yo hacer sobre el mundo externo? ¿Cuál era la pregunta de nuevo, profesora, sobre el síndrome del impostor? Ajá, el síndrome del impostor, ¿cómo podría yo aplicarlo a este modelo? Es decir, primero tendría una idea, ¿no? Que basada en una observación. ¿Qué podría yo observar del mundo externo para suponer que puede existir algo como el síndrome del impostor? Pues puede ser, por ejemplo, o sea, bueno, puede ser pues, como tal lo que es, ver lo que una persona puede llegar a hacer, pero pues por así decirlo, no se siente como tal, ¿cómo se dice? No se siente como tal orgullosa sobre su acto, tal vez. Ok, en efecto, yo podría reconocer en varias personas que vienen y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo siento que no he logrado nada, y cuando yo veo al revés que sí lo han logrado, ¿no? Entonces podría hacer esa observación. Entonces, ¿qué teoría podría yo proponer a partir de ahí? Es decir, yo hago esta observación que comenta Jesús, y ¿qué podría yo inferir de ahí? O sea, ¿qué clase de teoría podría formular? Que todos están en la misma situación, Ajá, podría ser. ¿Qué como explicación? generalizar. Ajá, ¿qué explicación podría yo darle solamente a partir de esta observación? ¿Con qué lo podría tratar de explicar? O sea, ¿cómo podría yo tratar de hacer sentido de eso? O sea, yo podría decir, bueno, es que hay personas que tal vez tengan muy baja autoestima, ¿no? Por eso no pueden aceptar sus logros. ¿O qué otra explicación podría yo darles? La baja autoestima, pues sí, tiene, por así decirlo, ¿cómo se dice? Vaya, si tendría este impacto entre las personas, si, vaya, si es neta, si tengo baja autoestima, si es tan fuerte, Educación. pero no sé, tal vez, o sea, como tal, entrar, como en tal, ya decirles que tienen el síndrome del impostor, ya sería nada más decirles en directo, güey, hermano, tienes el síndrome del impostor, no es tienes que dejar de sentirte apenado por tus trabajos Una o, persona complejada. ajá, y simplemente tienes que apreciar tus cosas, tienes que apreciar tus logros, es nada más eso. Ok, yo podría formular esta teoría y se lo llevara ya a una hipótesis, es decir, si yo quisiera decir, bueno, quiero ver cómo se ve el síndrome del impostor en la realidad,
o sea, quisiera comprobar si realmente existe o si solo es una coincidencia rara, ¿cómo yo podría hacerlo? ¿Cómo yo podría estudiarlo? ¿Cómo se les ocurre? Tal vez podría, esto sonará muy raro, pero podría agarrar estos pacientes de un psicólogo y decirles, por así decirlo, agarra en lo que más te guste y en lo que más quieras y trata de replicarlo. Por ejemplo, no sé, música, arte, tal vez literatura y lo que sea, ya para que le dijera, ya para que al final bueno, se viera, le preguntarás por así decirlo, no como tal preguntarle, sino como así decirle, ¿qué tal te pareció qué te parece tu trabajo? Y ya depende de todos los pacientes que te digan, no, pues está más o menos, no, pues no me siento bien, siento que pude haberlo hecho mejor y todas esas cosas. Digo, podríamos así ya hacer el experimento para, bueno, Ok. sacar. Podríamos pedirles que vuelvan a lograr lo que lograron y ver si algo cambia, ¿no? O sea, como obligarlos a que pongan atención a sus logros, por ejemplo. Ahí Algo así. estaríamos ya haciendo un estudio bastante complejo de realizar, pero sí podríamos hacer algo así. Vale. ¿Y alguien más iba a decir algo? Ok. Entonces, vamos a ver ahora un poquito más a detalle todos los elementos que conforman el método científico. Primero tenemos lo que es la teoría. Una teoría, en este sentido, no se va a utilizar en el mismo sentido coloquial de yo tengo la teoría de que mi pareja me está engañando, ¿no? Es decir, yo tengo la suposición de que mi pareja me está engañando. Sino que más bien se trata de una explicación que primero busca describir con principios, organizar mis observaciones y predecir conductas a eventos. Podemos ver una teoría muy conocida como la teoría de la evolución, y vamos a ver que la teoría de la evolución describe, bueno, o sea, describe los principios de cómo es que nosotros llegamos a ser quienes llegamos a ser, es decir, cómo es que nosotros digamos, por qué somos así como somos, a través de principios como la selección, the survival of the fittest, o, por ejemplo, de la adaptación a nuestros medios. Organiza observaciones, es decir, yo observo a la tortuga, observo a la araña y observo al ser humano, y todas esas observaciones yo las puedo introducir dentro de mi teoría de la evolución. Y finalmente puede predecir conductas y eventos. Yo puedo suponer que en el futuro, si el proceso de evolución sigue, pues vamos a seguir cambiando. Y de hecho podemos verlo con distintos organismos que siguen en un proceso de evolución, ¿no? Nada más que es sumamente lento. A partir de una teoría yo puedo ya empezar a formular hipótesis. Por ejemplo, si yo supongo que nosotros vamos a ir evolucionando dependiendo de lo que más se adapta al ambiente, yo podría decir, por ejemplo, que yo puedo hacer una selección para tener manzanas más dulces. O yo puedo hacer una selección para tener un perro más pequeño, ¿no? Porque si eso es lo que yo estoy reforzando en mis sujetos, yo voy a lograr cierto resultado. Y por eso tenemos animales tan extraños como el chihuahueño y como el pobre pug, que apenas sí puede respirar sin una cirugía, ¿no? Son productos de nuestras predicciones y de nuestro uso de la teoría de la evolución. Con lo que más vamos a trabajar dentro del método científico son con las hipótesis. Una hipótesis es una afirmación y es básicamente una predicción que yo puedo comprobar como cierta o como falsa. Si yo digo que en este momento en mi cuarto hay un unicornio rosa que es invisible y que ese unicornio está parado detrás de mí, ¿podría decir yo que se trata esto de una hipótesis? ¿Por qué no? No porque lo está viendo, ¿no? ¿Porque no lo estoy viendo? No, porque lo está viendo. Ok, pero O si sea, es invisible. en mi caso sí puede ser hipótesis porque puede ser que esté mintiendo, ¿no? Puede ser que Podría ser. sea real y a la vez no. Pero si yo digo que una hipótesis es algo que yo puedo comprobar como cierto y falso, y si yo, bueno, voy a expandir un poco mi proposición. En este cuarto, en este momento, hay un unicornio que es rosa, pero también es intangible, es invisible, no lo puedo escuchar ni oler. ¿Puedo yo decir que se trata de una hipótesis? No. Pero Porque yo no puedo comprobar si eso es falso o si eso es cierto. Es decir, si yo digo que el unicornio es invisible, pues no lo puedo ver. Si yo digo que es intangible, no lo puedo tocar. Yo no tengo ninguna forma de decir, es que esto es verdad o esto no es verdad.
Podemos pensar, por ejemplo, ya si queremos ponernos bien controversiales, ahora si yo digo Dios existe, eso no puede ser una hipótesis porque yo no tengo forma de comprobar si es cierto o no. O sea, yo puedo decir, bueno, es una cuestión de fe, pero no puede ser una hipótesis. Ahora si yo digo, bueno, yo tengo aquí un detector de dioses y con esto voy a poder comprobarlo, o sea, si llegamos a este punto algún día, ahí sí voy a poder decir, bueno, ahora voy a hacer la hipótesis de que Dios sí existe y lo voy a comprobar con mi detector de deidades. Entonces, un aspecto de crear una hipótesis es algo que se puede comprobar como cierto o como falso. Es decir, si yo tengo una afirmación que no se puede comprobar ni desaprobar, entonces pues no es básicamente una hipótesis y no me sirve para el método científico. Por ejemplo, en las ideas de Freud, yo no puedo decir, es que, no sé, es que el niño realmente siente envidia del padre, ¿no? Porque yo no tengo ninguna forma de medirlo o de comprobarlo. Pero yo puedo encontrar, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, no sé, los gatos tienen alas y pueden volar. Yo podría decir que esto es una hipótesis, aunque es claramente ridícula e imposible. Yo podría tratarla como hipótesis porque sí puedo comprobar de, bueno, a ver, ¿tiene alas el gato? No, no tiene alas. Entonces, en este momento yo puedo rechazar esa hipótesis como falsa. El gato se ofendió mucho conmigo, pero bueno, al menos le puse como ejemplo. La hipótesis va a estar expresada como una afirmación y la hipótesis va a tener algo que son las variables. ¿Qué son las variables? Son aquellas cosas que yo voy a estar midiendo y generalmente van a ser dos. Vamos a tener una variable dependiente y una variable independiente. La variable independiente dentro de mi hipótesis es aquella que yo voy a manipular para ver si la otra variable va a cambiar. Por ejemplo, yo puedo, vamos a pensar nuevamente en el síndrome del impostor, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo quiero ver si las mujeres tienden a tener más el síndrome del impostor que los hombres. Entonces, la variable independiente que yo voy a manipular en este caso va a ser la del género. Yo voy a manipular la variable del género y ver si hay variaciones en los niveles del síndrome de impostor que van a haber. Vamos a examinarlo más con estos ejemplos. Ya no tenemos, los niños que forman parte de un grupo van a robar más dulces que aquellos que vengan solos. Esta es una hipótesis. Es una predicción, estoy haciendo una predicción de una conducta. ¿Qué se puede comprobar? Yo puedo medir la conducta del robo de dulces y puedo ver si sí se cumple o no se cumple. Está expresada como una afirmación y tiene variables que están marcadas aquí en amarillo. Yo voy a tener dos variables. ¿Cuáles son estas variables? Grupo y solos. Ok, esa es una Cantidad de variable. personas. Ajá, exacto. Podemos definir esta variable como cantidad de personas, ya sea si el niño viene solo o si viene en grupo. Estos son los valores que la variable va a tomar y lo que yo voy a manipular. ¿Y cuál es la otra variable? Que es lo que está marcado en amarillo. ¿Cómo podríamos definir ¿Dulces u esta? otras cosas? ¿Cómo? ¿Dulces u otras cosas? Ajá, puede ser los dulces, el robo de dulces o la cantidad de dulces robados, ¿no? Podríamos definirlo de esta forma. Aquí tenemos otra hipótesis que se puede comprobar como cierta y falsa. Aquí tenemos también dos variables. Una podríamos definir como ganar la lotería. ¿Cuáles son los valores que puede tomar la variable de ganar la lotería? Podemos tener dos valores con esta variable. En la otra tenemos, por ejemplo, si los niños van solos o van en grupo. Y aquí, ¿qué valores puede tomar la variable? El nivel de la felicidad y, por así decirlo, el si ganas o no la lotería. Ajá. Entonces, para ganar la lotería, los valores serían si ganas o no ganas, ¿no? Solo hay esas dos opciones. Dependiendo, tal vez yo podría inclusive incluir otra hipótesis y decir, bueno, si ganas más dinero, vas a ser más feliz. Entonces ya tendría más valores para la variable. Y los niveles de felicidad serían otros. Yo tengo muchas formas de definir lo que es, por ejemplo, la felicidad. Podría definirla, bueno, qué tanto la persona sonríe y medir la felicidad a partir de eso. O podría definirlo de qué tan bien la persona se define que se siente bien, ¿no? Entonces yo podría pedirle que llene un cuestionario y me conteste que también se siente con su vida en este momento.
es importante conocer las variables y poder identificar qué es lo que qué es lo que estamos estudiando, para también poder definir un poco, darle lo que se llama una definición operacional, es decir, para propósitos de mi estudio, ¿cómo voy a poder definir lo que estamos estudiando? Si lo llevamos a un ejemplo más concreto, hay muchos estudios que hablan sobre los videojuegos y el nivel de agresión. Yo puedo encontrar estudios que dicen que los videojuegos sí causan agresión, pero en este caso es importante para mí ver cómo es que los investigadores definen la agresión. En muchos casos lo definen de decir, bueno, es que los niños después de jugar este juego no sé, están como más activos, ¿no? Su corazón late más rápido. Y si yo defino de esta forma la agresión, es mucho más fácil para mí comprobar mi hipótesis. Entonces, es muy importante ver cómo es que yo estoy definiendo las variables que estoy utilizando aquí. Especialmente en la psicología, cuando podemos tener mucha ambigüedad sobre lo que es felicidad, o sobre lo que es depresión, o sobre lo que es muchas otras cosas. Aquí en medio vamos a tener una tercera hipótesis. ¿Cuáles son las variables que estamos midiendo aquí? Aquí también hay dos variables. ¿Cómo podríamos definir la primera variable? ¿Qué es lo que yo estaría manipulando en este estudio? El color y la cantidad de... Bueno, la cantidad de botín. Ok, vale. En efecto, estas son las dos variables que vamos a tener. El color, que puede tomar los valores de rojo o verde, y la cantidad de botín, que puede medirse en número de monedas de oro y doncellas encerradas en la casa del dragón, en su cueva. ¿Cuál de estas es mi variable independiente? Es decir, ¿cuál de estas yo voy a manipular para ver cómo cambia la otra? Ahora, por manipular no se refiere a que yo le vaya a obligar a que yo necesariamente cambie algo, sino que voy a ver cómo cambia una variable y en función de eso voy a ver si cambia la otra. ¿Cuál en este caso es mi variable independiente? ¿Cuál es la que va a generar el cambio en la otra variable? ¿Los tesoros? ¿Cómo es? ¿Los tesoros? No, el tesoro sería mi variable dependiente, porque yo voy a ver cómo varía el nivel de tesoro en función de qué. Del El color color. de los dragones. En efecto, voy a ver cómo cambia los dragones en función. Ese dragón está bonito. Está bonito. Y yo estoy suponiendo que los verdes son más ricos, ¿no? Si lo llevamos nuevamente como algún ejemplo más de videojuegos, yo puedo querer estudiar tal vez a quién le gusta más mi juego, a los niños o a las niñas, a qué grupo de edad lo prefieren. Yo puedo intentar ver, por ejemplo, con qué grupos es más popular mi juego, o si no les gusta, cuáles son los aspectos que no les gustan. Pero la idea básica que tengo que entender de una hipótesis es que voy a tener una afirmación que tiene generalmente dos variables y yo voy a ver cómo es que una afecta a la otra. Es decir, si los participantes tienen más horas de juego, van a ponerse más agresivos o van a ser más felices tal vez. Digo, yo sé que yo soy más feliz cuando paso más horas jugando, al menos que sean cosas como League of Legends, porque ahí no me pongo más feliz. Y yo puedo ir midiendo la relación entre las cosas. Este tipo de hipótesis me ayudan a establecer una correlación. Lo segundo que yo tengo una vez que yo haya formulado una hipótesis, es decir, yo después de una larga jornada de observar dragones, me doy cuenta que los dragones verdes como que generalmente tienen al menos 5 doncellas más que los dragones rojos, ¿no? Y digo, como que estos son más ricos. Y ahora yo quiero estudiarlos. Y la segunda pregunta que voy a preguntar es, ¿a quién vamos a estudiar? Es decir, ¿puedo yo estudiar a los cientos y miles de dragones verdes que hay en nuestro mundo? Yo creo que está un poco difícil, o sea, ninguna universidad me va a dar lo suficiente dinero como para meter a todos esos dragones en mi estudio. Lo mismo pasa con la gente, o sea, nadie me va a dar dinero para que yo pueda estudiar a toda la población de México. Es decir, está cañón que yo pueda hacer cuestionarios y hacer que todos firmen su consentimiento informado si estoy hablando de toda la población. Entonces, si yo no puedo estudiar toda la población, ¿qué es lo que yo puedo hacer entonces? O sea, ¿cómo es que yo puedo sacar resultados si no puedo estudiar a todos los dragones o a todas las lagartijas o a todas las personas o a todos los jugadores
O inclusive no puedo estudiarlos tal vez a todos ustedes porque la mitad no me va a dar permiso de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para evitarlo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hago entonces si no puedo estudiar a toda la población? Pues tú agarras un grupo pequeño de personas y dependiendo de los resultados le cambias la escala, supongo. Ok, en efecto, sí. Exacto. Agarras una muestra. Generalmente vamos a ver estudios que no se realizan con toda la población. O sea, los estudios más grandes, como no sé, el censo, trata de recoger información de la mayor cantidad de personas, pero generalmente vamos a tratar de sacar una muestra y vamos a asumir que lo que se aplica a esa muestra se puede generalizar al resto del grupo. ¿En qué casos puedo asumir esto de mejor manera? Si yo elijo una muestra, lo que se llama representativa. Es decir, si en mi muestra yo estoy reflejando las características principales del grupo. Es decir, si yo quiero estudiar dragones verdes, pues tengo que tener dragones verdes. Yo asumo que un dragón verde cualquiera puede representar al grupo general de dragones verdes. Por el otro lado, si yo empiezo a meter dragones naranja, ahí ya Dragones estoy... verdes y chiquitos. Dragones verdes y chiquitos. Tan Si yo chiquitos, empiezo bonitos. si yo empiezo a meter dragones naranjas, yo no puedo generalizar mis resultados a los dragones verdes. Especialmente si meto dragones naranjas y gigantes, yo no puedo sacar conclusiones a partir de eso a lo que lleva a los dragones verdes. Otra cosa que yo puedo hacer para asegurarme de que mi muestra sea representativa es sacar al azar. Es decir, al azar significa que todos tienen la misma chance de ser elegidos para el estudio. Cuando yo hago un muestreo al azar, aumento mis probabilidades de que mi muestra sea representativa. En general, o sea, si yo quisiera hacer un estudio con ustedes, podría, por ejemplo, hacer una técnica de muestreo al azar y que cada uno de ustedes tuviera una oportunidad de entrar en el estudio o no ser parte de él. Porque eso me permite evitar el bias. Es decir, yo puedo decir, bueno, o sea, yo quiero estudiar, no sé, a las personas a las que les gusta mi juego y ver qué tan popular va a ser en la población en general. Entonces yo pongo un anuncio que dice, hey, fanáticos de mi juego, ¿quieren participar en un estudio? Y pues llegan los fanáticos, ¿no? Pero en ese caso estoy haciendo que mi muestreo tenga un sesgo, porque yo solo estoy invitando a gente a las que ya le gusta mi juego. Entonces probablemente mis resultados dicen que sí, el 100% de mi población de estudio dice, el juego es genial, les encanta, ¿no? Porque pues a todos ya les gustaba desde un inicio, desde antes que yo los eligiera. Y en términos generales podemos decir que mientras más grande la muestra, más confiable y más generalizables son nuestros resultados. Yo puedo, digamos, si yo estudio a más personas, es más fácil que mis resultados sean confiables. Si ustedes ven un estudio hecho con 3 personas, pues tal vez sea un buen estudio, pero probablemente no tenga como mucha generalizabilidad. Es decir, yo no puedo aplicar lo que encontré aquí a todos los demás. Y eso es importante de entender. Entonces, vamos a ver cuáles son nuestros métodos de estudio. Vamos a ver cuáles son los diferentes métodos que yo puedo tener para comprobar mis hipótesis. Un primer nivel yo puedo hacer estudios descriptivos. Los descriptivos son aquellos donde yo todavía no entiendo muy bien qué onda y solamente voy a tratar de describir qué es lo que está pasando. El primero es que hago estudios de caso y digo, bueno, este es un dragón verde y chiquito y bonito y tiene una gran cantidad de tesoro. Y solo estoy hablando de ese dragón en particular. Después tengo lo que es la observación naturaleza, que yo saco mi bitácora y voy siguiendo a los dragones verdes por ahí y apuntando la cantidad de tesoro que tienen. Y puedo realizarles entrevistas o cuestionarios y donde les voy a pedir que describan su experiencia juntando tesoro y robando doncellas, ¿no? Tal vez yo empiece a detectar que utilizan estrategias más efectivas los dragones verdes. Pero en este caso yo no estoy todavía comprobando nada. Y chiquitos. Y chiquitos. Al siguiente nivel yo empiezo a establecer una correlación. Una correlación no necesariamente implica causalidad, que creo que es la frase que más dicen sobre la correlación, que correlation doesn't mean causation. ¿Qué es una correlación? Una correlación simplemente nos dice que dos variables están relacionadas. Es decir, si yo digo, bueno, en general los dragones verdes y los dragones rojos tienen una distinta cantidad de tesoro,
yo entonces estoy estableciendo que hay una relación entre esas dos variables. Pero yo podría decir, bueno, los dragones verdes son chiquitos también y eso les permite meterse más fácil a robar oro. Entonces, puede ser que el color sea incidental y lo que realmente importa sea el tamaño. Para demostrar que la correlación no implica una causalidad, podemos ver este bonito gráfico. ¿Alguien podría leer el título, por favor? Global Average Temperature versus Number of Pirates. Number of pirates, gracias. De los piratas. Pirates. Ok, entonces... ¿Sería temperatura global contra los números de piratas? Es correcto. Es un gráfico que muestra los cambios de temperatura en relación al número de piratas. Podemos ver claramente que conforme va disminuyendo el número de piratas, va subiendo la temperatura. Por lo tanto, podemos inferir que los piratas son directamente responsables del calentamiento global. ¿Pero qué piratas? Los piratas, los que traen el sombrero de piratas y tienen sus espadas. Ah, yo pensé ¿Del que... Caribe? Los piratas del Caribe, ándale. Este Este- gráfico... Es que luego O sea, uno piensa que salen los del tianguis. No necesariamente. En este caso estamos hablando de los piratas marítimos desde 1820 y por ahí. En general, o sea, este gráfico sí se comprueba, es decir, está hecho con datos reales, pero podemos suponer que digamos que no es que una cosa cause la otra. La cosa es que conforme el calentamiento global aumenta, pues incidentalmente tenemos una triste disminución en el número de piratas, ¿no? O sea, ya no hay tantos piratas del Caribe, pero no implica que los dos estén relacionados. En términos generales, una correlación establece que si una variable aumenta de nivel, la otra también aumenta o disminuye. Por ejemplo, si aumenta el número de horas de juego, puede aumentar también la felicidad, ¿no? O aumentar la agresión. O aumentar, no sé, o disminuir las calificaciones. Todo eso sería una correlación. Básicamente en la correlación yo digo, bueno, si yo muevo a la palanca A, la palanca B sube o baja. Eso es todo lo que implica establecer una correlación. Pero no necesariamente implica una causa. Para yo poder decir que A causa B, necesito realizar un experimento en el cual yo directamente voy a manipular las variables para determinar los efectos. Es decir, si yo quiero saber si los dragones verdes tienen más tesoro que los dragones rojos, puedo darles a los dragones verdes una poción que cambie su color de escama y ver si eso hace que se vuelvan más pobres, ¿no? O puedo darle al revés a los dragones rojos una poción que haga que se vuelvan verdes y ver si eso les ayuda a mejorar su bienestar. Y también puedo hacer que se vuelvan más chiquitos. Para poder hacer un buen experimento necesito controlar otros factores, es decir, poder asegurarme de que realmente está influenciando lo que yo estoy haciendo y no cosas random. Y eso me permite establecer una relación más clara y de causa y efecto. Es decir, yo voy a tomar una población y voy a manipular ciertas cosas para ver si cambia. Por ejemplo, si yo estoy probando un medicamento, a medio grupo les voy a dar un placebo y a medio grupo les voy a dar el medicamento real. Y voy a ver si su enfermedad mejora o no. Eso ya tiene mucha más validez que simplemente observar si la gente mejora con el medicamento. En general, realizar un experimento va a ayudarme a establecer si cosa A causa cosa B. Ahora, les voy a pedir que se pongan por parejas y vamos a tener una pareja de 3. A ver si puedo mandarlos a cuartos cuartos más pequeños. Y les voy a pedir que se pongan en el papel de investigadores. Pero investigadores ubicados en un mundo de fantasía. Puede ser el mundo del Señor de los Anillos, el de Harry Potter, el que ustedes quieran. Dentro de ese mundo quiero que propongan una hipótesis y un estudio para comprobar esa hipótesis. Por ejemplo, podrían decir, bueno, no sé, los elfos de Tolkien tienden a vivir más tiempo gracias a su alimentación diferente, ¿no? Esa podría ser una hipótesis que podrían comprobar estando en ese mundo. Y entonces, ¿cómo lo estudiarían? Pues cambiándole la dieta, por ejemplo, a los elfos y viendo si se mueren más rápido, ¿no? O dándole de comer a los orcos lo que comen los elfos y ver si eso hace que vivan más, ¿va? Entonces, déjenme ver si puedo mandarlos a grupos más pequeños.
que no había... Creo que no se puede. No. A ver, los voy a ir mandando por alfabeto, si no tienen problemas. Digo, nadie aquí es enemigo mortal de nadie todavía, ¿verdad? O alguien ya se odia mutuamente. Me odio a mí mismo. Ah, ok. Eso es más común de lo que piensas, pero no es justificación para no hacer esto. Vale, voy a mandar a los dos Luises y la pareja de 3 va a ser Oscar, Santiago y Tania. ¿Les parece bien? Qué buenísimo. Vale, y vamos a ver. Cierran. Voy a examinar a alguno de mis compañeritos. Yo examiné una vez a Putin. Ay, no me hables de Putin, eso es muy deprimido. Ah, Muy sí que la deprimente. profe es de allá. Originalmente. Yo descubrí que tenía Asperger, Oh, al igual que yo. ¿A poco tenés Asper? Órale. a ver, nunca he hecho esto de los grupos reducidos. Les voy a poner 8 minutos para que discutan. Entonces, y voy a tratar de visitarlos para aclarar dudas. Tenemos entonces 5 sesiones de grupos más pequeños. Y vamos a ver si... Entonces queda claro lo que tienen que hacer. Tienen que proponer una hipótesis basada en un mundo de fantasía y un estudio que harían para esa hipótesis. Y cuando acaben vamos a tener un congreso donde ustedes van a presentar sus propuestas. Vamos a ver quién se lleva el dinero de la beca. Ah, Vale. Bienvenidos de regreso. Qué rápido fue eso. Sí, fueron 8 minutos. Entonces, vale, ese fue el experimento de probar las salas de grupos pequeños. Creo que sí funciona bastante bien, ¿no? Para permitirles trabajar en equipo. Sí. Si no, está bastante raro. Entonces, vale, quisieran presentar, bienvenidos a su congreso interdimensional de investigadores de mundos de fantasía, ciencia ficción, SADCB. Entonces, ¿alguien quiere empezar presentando sus hipótesis? Pues nosotros, Dan. Va, adelante. Bueno, nosotros lo que propusimos fue hacer un estudio, bueno, hipótesis y estudio de el infierno de Doom, un mundo de fantasía, ficción. Planteamos que la hipótesis es que pues en el infierno no solo hay humanos, y tomamos en el estudio a 2000 sujetos con rasgos y cualidades diferentes, o sea, podría decirse que 1000 y 1000, y más del 95% de ellos pues presenta que son más demonios, alienígenas, zombies o ánimas en este caso, perdidas de alguna otra dimensión, las que realmente están en el infierno, y pues la teoría es que son más alienígenas o zombies o monstruos que humanos. Ok, muchas gracias por esa interesante propuesta. Yo no sé, ¿los demás tienen alguna pregunta? Es decir, ¿confirmará sus observaciones sobre Doom? ¿O tienen dudas sobre la metodología del estudio? Por favor. Preguntas. No sé cómo suenan, ¿le darían la beca? Tal suena como un estudio razonable, ¿no? Digo, a mí me gustaría saber entonces cómo van a distinguir a los humanos de los que no son humanos. Por favor, señores investigadores, ¿cómo lo proponen? Pues esto, Ahí ya es muy obvio. ajá, lo planteamos porque en el estudio, por eso hicimos énfasis en que tienen rasgos y cualidades diferentes. Ok. Entonces, pues es un ser humano, es fácil de reconocer por su simetría y demás, y los demonios, ajá, como dice mi compañero, es más que obvio ver que tienen deformidades, tienen, Cuernos. pues sí, cuernos, escamas, como en vez de piel. Entonces, Ok. pues sí. Ok, ¿y para qué podrían aplicar los datos que obtengan? Es decir, ¿podrían mejorar la vida de la población humana o no humana del infierno? Principalmente confirmamos la teoría de que hay un infierno universal. Ok, Sí. muy bien, eso parece muy, muy interesante, buenas implicaciones teológicas, ¿vale? Me parece un excelente intento, una excelente propuesta, muchas gracias. Gracias. ¿Quién quiere continuar y presentar su hipótesis?
A ver, nosotros. Es el mundo de los cómics. Ujú. Decimos que hay más héroes en Estados Unidos porque hay más ataques. Ok, Esa es la hipótesis. Y ok, como hay más héroes, también hay más villanos. ok. Entonces proponen que el número de héroes tienen dos hipótesis, ¿no? Que el número de héroes es mayor en Estados Unidos y que por la presencia de un mayor número de héroes, Estados Unidos también Hay tiene una más mayor villanos. concentración Sí. de villanos. Vale. ¿Y cómo lo podrían estudiar? ¿Qué metodología se les ocurre? Pues Eh, estuvimos observando como que hay más ataques en ciudades de Estados Unidos, como por ejemplo el clásico caso de que a cada rato atacan Nueva York o que las crisis se van desarrollando en ciudades de ese país. Ok, podemos ver las estadísticas de ataques a nivel mundial y establecer dónde hay más ataques, ¿no? Podríamos hacer esto. Vale, ¿los demás qué opinan? Preguntas, cuestionamientos, como para beca. como para beca. Vale, pues, ¿qué utilidad social tendría esto, no? O sea, ¿de qué serviría? ¿Para qué podrían utilizar los resultados de su estudio? ¿Qué piensan? Para vivir, bueno, cuando una persona quiere no tener como problemas de peligro o algo así, se muda a otro país. Ok, Si no quieres que te apueste un auto, no sé, pues ya te vas a Austria. ok, para establecer el nivel de calidad de vida, ¿no? Podemos Ajá. pensar que serviría para propósitos de seguros también, o sea, podríamos pedirle a las personas que viven en Estados Unidos que paguen más para sus seguros que en otros países, porque claramente están en una situación de peligro mutuo. Vale, pues muchas gracias, me parece muy interesante también. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién quiere proponer su hipótesis? Nos faltan todavía 3 equipos, ¿no? Vale, ¿alguien? ¿Alguien? Bueno, nosotros, ya que si nadie quiso. Vale. Bueno, ojalá muchos sepan, más bien hayan jugado Zelda, ¿no? Sí. ¿Eso es un sí Sí. o un no? Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, nosotros queremos más que nada estudiar una de las consecuencias de las líneas temporales de la confusión que se hizo, de estudiar por qué los Zoras evolucionaron a los ritos y ellos eran seres acuáticos de una vez y se convirtieron en seres de aire. Ok, ¿cómo podrían estudiar eso? Pues primero viendo la razón, o sea, todo empezó, originalmente sería por la gran inundación, pero si ya eran de agua, ¿por qué irse de su ambiente natural? ¿Qué fue lo que los afectó? ¿Qué fue lo que los amenazaba? Ok, Lo que nosotros pensamos es que probablemente haya sido porque a lo mejor en la misma inundación afectaron tal vez lo que vendría siendo sus alimentos o cosas así, haya afectado tanto podría decirse su medio ambiente o cosas así, entonces por eso se vieron obligados a hacer ya criaturas de aire. ok. Vale, podríamos examinar sus patrones de alimentación, me parece una buena idea. Sé qué dicen los demás, qué opinan. No hay nadie aquí que niegue la teoría de la evolución en función del universo de Zelda. Sí, que fue por culpa de un mago, ¿no? Y dice que evolución y que nada. No, fue por culpa de los dioses, porque Ganon regresó y no estaba el héroe del tiempo. Ok. Así es. Vale, entonces esa puede ser su conclusión, ¿no? Así al final de su artículo dice, bueno, después de los estudios que hemos realizado, podemos determinar que todo es culpa de Link. ¿Por qué no? Es culpa más que nada de los dioses, porque en verdad se le ordenó o sea, el rey se abandonó el pueblo y le dio todo el reino a los dioses. Entonces, pues cuando llegó Ganon, pues dijeron, ¿qué hacemos? Pues vamos a inundarlo, ¿no? Ok. Vale, me parece muy bien. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios hacia esta propuesta de estudio? Vale. Creo que vamos ganando. Ok, ¿quién quiere seguir? Mi equipo. Va. Bueno, nuestra teoría y gran hipótesis es de Harry Potter sobre los mortífagos. Santiago, ayúdame.
Haz algo, maldito. Creo que todo el mundo ha visto Harry Potter, ¿no? Y pues, Uf, me sé hasta los diálogos de memoria. saben qué son los mortífagos. Y Sí. pues, estamos hablando que pues ellos no, o sea, se crearon como más que nada por presión social, por así decirlo. Estamos viendo si era como presión social o su naturaleza, pero dijimos, o llegamos a la conclusión que era más como tipo presión. Ok. Ok. ¿Y cómo lo estudiarían? Pues viendo el historial de cada persona que es mortífago, a ver por qué lo hizo y por qué sigue ahí. Ok, harían como un estudio cualitativo, harían entrevistas a profundidad, así de, bueno, dime tú qué te llevó así por este camino. Sí. Gente la voz de- Vale, muchas gracias. Y bueno, ¿creen que podrían rehabilitar a los mortífagos conociendo eso? ¿Podrían prevenir que se generaran más mortífagos? Así, haciendo programas de no bullying y resistencia a la presión social. ¿Un link? Parece que sí. Ok, Lo más vale, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que quiera aclarar de ese estudio? Si de alguien tiene experiencia como mortífago que vaya en contra de lo que proponen los compañeros. No se me ocurre nada. Vale, muchas gracias. Pero sí podría refutar en algún punto. Podrías refutar después los resultados, ¿no? Si tú hacer tus propias entrevistas y decir, no, es que no fue por presión social, ¿no? Es que unos normalmente no lo hacían por... Unos lo hacen por presión, como por ejemplo tenemos a Malfoy, que él fue obligado lo obligaron casi a matar a Dumbledore, pero no tenía valor para hacerlo. Pero hay otros como Bellatrix, que pues ellos pues ya los hizo desde el principio, dijo, quiero ser malo, y pues ya. Ok, dependencia al vicio. Eso no está bien. ok, vale, me parece Ocupa muy el vicio de ser mortífago. Vale, pues gracias. Entonces tenemos la teoría de Doom, tenemos la teoría de los cómics, los villanos, la teoría de Zelda y la de los mortífagos, y falta una más, ¿no? O ya son todas las que tenemos. Bueno, nos faltamos nosotros. Bueno, es que teníamos la teoría, por así decirlo, bueno, y Sol y yo teníamos la teoría de que, por así decirlo, el mundo de Gumball es un videojuego entero en general, Ujú. por el hecho de que en un episodio hay haga de cuenta que Ah, ¿de la Game Boy? hay un episodio donde uno de sus amigos es un pedazo de pan tostado, lo avientan en una piscina y se moja, y pues vaya, el pan se muere, por así decirlo, pero van con sus jefes y se dan cuenta de que metiendo una serie de códigos en su tostadora, en su tostadora sacan un nuevo pan. Ah, sí, es cierto, Entonces, pues, me bueno, acordé. ya nos pusimos a pensar, el mundo de Gumball tiene un montón de incoherencias, por así decirlo, o bueno, cosas así, que hasta podríamos pensar que es un videojuego. Lo que más me hace pensar, los que más nos hace pensar eso es que hay otro juego que, bueno, es Grand Theft Auto 4, donde si metes en tu celular una serie de códigos en el celular, sacas un truco nuevo. Entonces nos pusimos a pensar, la tostadora puede funcionar como celular, entonces al final de cuentas estás utilizando como un tipo de aparato con códigos, y pues nada más será eso. Ok. Entonces, ¿cuál sería su hipótesis? ¿Ver si la tostadora funciona como un celular? El mundo de Gumball es un videojuego en general, nada más. Ok, ok. Que el mundo de Gumball es como un videojuego, vale. ¿Y cómo podrían estudiarlo? O sea, ¿qué más podrían hacer para comprobar su hipótesis? Ver la Tal serie. vez ver la serie a través del canon. Ok, podría El cual ser. está muy confuso. Sí. Y creo que sí hay muchas evidencias de que puede confirmarse eso, Ujú. Ok, lo de entonces la serie. lo harían a través de una observación, de ver si se confirma si varios aspectos del mundo son como un videojuego. Ujú. Vale. ¿Alguien más tiene algo que agregar a esto? Si quieren, ¿están de acuerdo o quieren refutar su idea o tienen cuestionamientos? Vale. ¿Y usted, maestra? Yo, pues, si yo tuviera que hacer un estudio en algún mundo ficticio,
Yo supongo que me gustaría ver, por ejemplo, si los magos de Harry Potter tienen una calidad de vida mayor a la de los muggles, porque realmente podemos ver que tienen como muchas cosas que no funcionan igual de bien que en el mundo de afuera, digamos. Es decir, si no tienen acceso como a internet porque la tecnología no siempre les funciona con la magia, ver si realmente la magia les ayuda a que sean más felices o si los muggles son más felices. Digo, al menos los muggles viven en un mundo donde no hay como bestias salvajes que pueden matarte y mortífagos y cosas así, ¿no? Entonces supongo que eso podría ser una hipótesis bastante interesante que examinar. Si la magia realmente les ha ayudado a mejorar su vida o si es algo que les ha impedido ser más felices y integrarse a la sociedad en general. Pero vale. Entonces tenemos nuestras 5 teorías. A ver, les voy a pedir que me digan cuál de estas creen que merece más la beca que estamos dando en este congreso hipotético. ¿Qué Obvio la de hipótesis? Doom. Vale, sin votar por la propia. Ah, Ah, Vale, si quieren, ¿quién vota por la de Doom? Levanten la mano. Ok. cámara, ¿eh? levantó. ¿Quién vota por la de los cómics y supervillanos de Estados Unidos? Híjole, este sí se me hace más o menos un poquito interesante, pero siento que podría llegar a un poco más lejitos. Ok. Que ya los- Ok, entonces un voto y medio, vale. ¿Voto y medio? No, solo es un voto. ¿Quién vota por por la teoría de Zelda, de la evolución de las criaturas? Así me gustó. La verdad Ok, es que vale. sí. Tenemos Sí. una, dos, tres, 4 manos. Y sí ganaron, veloz. ¿Y? A ver, por la de Solo los porque mortífagos, es un juego popular. mortífagos y, digamos, la presión social. Ese sí voto yo. Ok. Entonces tenemos 5 votos. Oh, Seis. Y 6 votos y por la teoría de que Gumball es un videojuego. pues ya 7, profa, conmigo. Ok, 7. vale. Muy bien. Pues por mayoría de votos, la teoría de los mortífagos se lleva la beca y se van a llevar más 3 décimas en su siguiente trabajo de ensayo. ¡Ay, pirro! Les voy Oh. a pedir que que los integrantes del equipo tomen notas y cuando manden su ensayo me metan la nota de que tienen eso, ¿vale? Igual vamos a ¿Ensayo? hacer. ¿Mande? ¿Cuál ensayo? Ajá, va a haber ensayo. Les cuento bien la próxima clase, el jueves, les doy ya toda la información del primer ensayo, pero tienen más 3 décimas, ¿vale? Igual vamos a hacer Rayos. más dinámicas así, entonces manténganse alerta Ok. y participen. Entonces, vale, los que estaban en el equipo de los mortífagos, entonces era Tania, ¿y quién más? Santiago y Oscar. Ok, Tania, Santiago y Oscar. Entonces ya lo tengo apuntado, pero igual por favor, ustedes también tomen nota y mándenme bueno, pongan un comentario en su trabajo de que tienen como ese extra, ¿vale? Vale, gracias. Vale. Entonces, aquí podemos ver que inclusive en un mundo de fantasía podemos encontrar hipótesis que se pueden comprobar o se pueden no comprobar, ¿no? Porque depende todo de lo que podamos probar como cierto o como falso. Y podemos establecer distintos tipos de estudios para entender qué es lo que está pasando con distintas cosas. Ahora, ¿para qué les sirve a ustedes saber eso? Digo, en general, no, o sea, es una habilidad que tal vez no van a utilizar mucho, pero también les puede servir en primera para entender los estudios que les están presentando los demás. Es decir, si ustedes quieren utilizar alguna técnica o aplicar alguna estrategia, es más útil hacer cosas que están basadas en evidencias. Y para ver si algo está o no está basado en evidencias, es importante entender por qué dicen que encontraron tal cosa u otra cosa. Muchas veces vamos a encontrar estudios con severas fallas en su metodología y por eso entender un poquito mejor cómo funciona el método científico puede ser algo bastante útil. Y segundo, inclusive si nosotros somos desarrolladores de videojuegos, es posible que nos sirva, por ejemplo, que nosotros también tengamos que hacer cierto tipo de estudios. Por ejemplo, poder entender que si a nuestro público le gusta el juego que estamos proponiendo,
O si somos más ambiciosos y hacemos un juego, por ejemplo, decimos, sabes que este es un juego educativo que no solo es divertido, sino que también va a mejorar tu capacidad, por ejemplo, de leer, ¿no? No sé, ¿a ustedes les ha tocado jugar juegos educativos? Sonic Schoolhouse. ¿Cómo? Sonic Schoolhouse. Bueno, más o menos podría ser. El peor juego que ha existido. Vale, ese yo creo que te podría servir para tu segundo ensayo, que va a ser un análisis de un juego malo. Aprenda a Yay. programar con el chavo. Vale. ¿Qué prometen hacer estos juegos? O sea, ¿cuál es, digamos, su premisa? Enseñar. Enseñar. Tener pesadillas. El juego Posiblemente. que hizo el profe Rodrigo. Ok. Podemos pensar en que los juegos... Gato, pórtate bien. Estamos en clase. A ver, gato. A ver, quiero gato. Permítanme. Un momento. Que salude el Michi. Ahí está el Michi. Es un siamés, lo amo. Es uno que se llama Sagrado de Birmania. Pero le gusta mucho la atención, como a todos. Pero bueno, si pensamos en que nosotros queremos hacer o vender un juego educativo, un juego con algún otro propósito, por ejemplo, decimos, sabes que este juego te sirve no solo, te sirve para mejorar tus reflejos, o este juego es bueno para la depresión, o juegos como Wii que dicen, que vamos a aumentar tu nivel de actividad física. Si yo quiero que mi juego cumpla con esas promesas, yo necesito estudiar los resultados que va a tener y ver si en la práctica realmente pasa lo que yo digo que pasa, ¿no? O sea, puedo vender el juego de cierta forma como el hongo michoacano, decir es la solución milagrosa a todos tus problemas, pero pues eso, digamos, es un poquito menos ético. Es decir, si yo prometo que mi juego logra algo, y en particular si digo que va a educar o va a mejorar algún aspecto de la vida de la persona, lo primero que yo tengo que hacer es evaluar si eso es realmente cierto, si eso pasa en la práctica. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos lo que son los serious games. ¿Alguien me puede decir qué es un serious game? Sí. Un juego serio. Ajá. Por ejemplo, son los juegos que pues buscan este realismo, ¿no? Por ejemplo, puede ser los simuladores de vuelo. Ok. También. Si ocupas algo, está mi mamá. Ok. Entonces, podemos pensar que es un juego con un mayor realismo. ¿Alguna otra característica que se les ocurra para distinguir un juego serio? Vale. La definición principal que le podemos dar a un serious game es que es un juego cuyo objetivo principal no es entretener. Es morir. Es más bien enseñar, es educar, es hacer conciencia, o como por ejemplo los simuladores de vuelo. Uno de los objetivos de los simuladores de vuelo es enseñarte cómo volar, ¿no? O puedes encontrar simuladores que son, por ejemplo, simuladores de cirugía y que sirven para que tú practiques tu habilidad en un paciente virtual y no uno real, ¿no? Entonces, eso es un serious game. En general, vamos a ver que el objetivo de un serious game va a ser diferente al de un juego normal, ¿no? Juego normal, digo, pues yo quiero que venda muchas copias y que la gente se divierta jugando, ¿no? Y que me dé dinero en Kickstarter para la secuela. En un serious game, además de eso, vas a estar manejando un objetivo adicional, que es este juego tiene un propósito muy concreto. Tenemos el ejemplo de un juego que es serio que se llama Darfur is Dying, que es básicamente una experiencia educativa para hacer conciencia sobre lo que están viviendo las personas refugiadas en Darfur. El objetivo del juego, de acuerdo a los creadores, es cambiar el nivel de voluntad de ayudar a los refugiados. Es decir, yo estoy proponiendo que después de que la gente juegue mi juego, van a estar más dispuestos a donar dinero y a apoyar a las personas que están en esta situación. Como es el juego de Darfur is Dying, dice que básicamente eliges a un refugiado y tienes que ir por agua. Y mientras vas por el agua, pues estás bajo ataque, estás experimentando un bombardeo. Básicamente te ponen el papel de una persona que está viviendo esta crisis. En el estudio que hicieron en base a este juego, el objetivo fue justamente ver a ver si la gente, después de jugar este juego, se sentía mejor dispuesta a ayudar a los refugiados de Darfur. Para realizar el juego, tuvieron un grupo de 133 participantes que fueron asignados a azar a uno de 3 grupos.
Puede ser unos asignados a no hacer nada, no leer ni jugar el juego, otros que leen un texto sobre los refugiados de Darfur y un tercer grupo que juega el juego. Después de eso se ve cuáles son los resultados y lo que se acaba de ver es que las personas que jugaron el juego estaban mucho más dispuestas a apoyar a los refugiados de Darfur que aquellos que solamente leyeron el texto, que no hicieron nada. Es decir, yo ya tengo evidencias para comprobar que mi juego en efecto es una herramienta educativa que funciona para lo que yo digo que funciona. Ahora, si hablamos de un juego pues, que no es serio, tal vez no tenga algún objetivo particular, pero aún así puede servirme evaluar, bueno, quiénes son las personas a las que más le gusta mi juego, cuáles son las partes que funcionan y no funcionan. Y en general, pues poder obtener información de fuentes confiables. Entonces, podemos ver este estudio que nos muestra un poco cómo podemos aplicar lo que estamos viendo de una forma más práctica al campo de los juegos. Vamos a ver que en la psicología en particular vamos a tener aspectos específicos que hacen que sea un poquito más difícil estudiar a la persona. Es decir, si yo tomo una rata blanca, yo puedo asumir que esa rata blanca es relativamente parecida a otras ratas blancas. O sea, a menos que yo lo haga intencionalmente, probablemente la rata no tenga así como muchos traumas de la infancia y experiencias que sean tan diferentes a las de las otras ratas. Si yo tengo una rata, por ejemplo, Pinky y Cerebro eran víctimas de un experimento, nos podemos decir que son de forma estadísticamente significativa diferentes a otras ratas normales. Pero si yo tomo a una persona random y a otra persona random, voy a encontrar un montón de diferencias entre ellos. Dónde crecieron, cómo fueron sus padres, lo que estudiaron, las experiencias que tuvieron, los medios que consumieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y con cada año, hasta cierto punto, aumentan esas diferencias entre las personas, porque cada una va ganando experiencias variadas. Tenemos lo que son las diferencias culturales. Es decir, no es lo mismo que yo haga un estudio sobre agresión en México que lo haga en Japón, porque los dos países tienen formas muy diferentes de entender y expresar la agresión. A nivel cultural es algo un poquito complejo. El ser humano es el sujeto de estudio más complejo que tenemos. Es decir, si yo estudio, no sé, de la perspectiva de la geología, si estudio las rocas, pues la roca ahí está, ¿no? Es lo que hay. Si estudio a las personas, pues tiene un montón de factores que tengo que tomar en consideración. Y eso sí complica bastante más la vida a los psicólogos, porque no puedo simplemente decir, es que A es por B o C es por D, sino que tengo que tomar en consideración todo el contexto de la persona y todo lo que lo hace ser quien es. Otro problema que siempre nos vamos a encontrar es el problema de la reducción, es decir, la mayor parte de los estudios reduce a la persona a ciertos factores en concreto, es decir, ya sea la personalidad, a un trastorno que tienen, o a una simple experiencia, que es la que estamos midiendo en el momento. En psicología es básicamente imposible replicar las condiciones exactas sobre las cuales se hace un experimento, porque aunque yo lo haga con la misma persona al día siguiente, pues va a ser el día siguiente. Entonces tal vez en la noche su novia cortó con él y ahora ya no es la misma persona que era ayer. O tal vez no, un día desayunaron y al otro no. Y eso puede implicar un cambio entre mis resultados. Puedo replicar condiciones, o sea, hasta cierto nivel, pero nunca voy a poder tener las condiciones exactas. A diferencia de si, por ejemplo, yo hago un experimento físico o químico, donde yo meto los mismos reactivos y me sale exactamente lo mismo al final. Otro problema que vamos a tener es con la presentación de resultados. Es decir, yo puedo ser muy honesta y reportar mi estudio y cómo me fue, o yo puedo querer conservar mi beca y reportar el estudio un poquito más maquillado, ¿no? Vamos a encontrar que casi nunca se reportan resultados negativos. Digo, eso no solo es cierto de la psicología, pero también afecta. Casi nunca se reportan resultados negativos de no encontramos nada, gracias por su atención. Si se reportan los resultados va a ser porque encontraron algo que merece un poco de atención. Vamos a encontrar también que a veces las personas pues tienden a ser un poco honestas en la forma en la que reportan sus resultados para tratar de dar como una imagen más positiva. Y también vamos a ver que hay ciertos grupos que están sobrerepresentados en los estudios de psicología. Es decir, la mayor parte de los estudios de psicología se hacen con los estudiantes
Porque si yo soy profesor y ustedes son estudiantes, yo puedo decir, participen en mi estudio, si no, no les paso. Y ahí todos los estudiantes tienen que ir y participar en el estudio. En general, podemos ver que hay ciertos grupos que también están sobrerepresentados, que se denominan con el acrónimo de WEIRD, es decir, que son personas blancas, son personas educadas, son personas de naciones industrializadas y personas de cierto nivel socioeconómico, ¿no? Que también pueden ser las que tienen más acceso a los estudios que se hacen y también los que generalmente se encuentran en las universidades. ¿Por qué? Porque los estudiantes de psicología son el grupo más estudiado en la psicología. Son lo que hay, básicamente. Y puede llegar a ser, de una forma más práctica, muy difícil acceder a otros grupos. O sea, si yo digo, bueno, yo quiero estudiar a la tribu de los Piraja en el Amazonas, pues tengo que conseguir dinero para ir a la tribu de los Piraja, convencerlos de que quieran participar en mi estudio, encontrar una persona que hable su idioma, que casi nadie habla, es mucho más difícil, bastante más difícil. ¿Se les ocurre algún otro problema que podamos encontrarnos en los estudios de psicología? Existir. ¿Como desde una perspectiva existencial o cómo? Desde todos los aspectos. Pues, por ejemplo, bueno, los niños que están en Irán o Irak y se vive a diario la guerra, pues los sobrevivientes son personas pues que de verdad nunca quisieran estar en una guerra, ¿no? Es más un resultado positivo que negativo y se dedican a hacer cosas buenas por la humanidad, no sé, ya sea estudiar, ser doctores, etc., ¿no? Ok. Entonces podríamos pensar que, o sea, tal vez tengamos un sesgo negativo hacia ciertos grupos, aunque en la realidad no sea así, ¿no? También. Por ejemplo, podemos pensar, no sé, si hacemos la mayor parte de nuestros estudios con ciertos grupos de personas, es mucho más fácil generalizar los resultados a toda la población, ¿no? También. ¿Vale? ¿Se les ocurre algún otro problema que podemos tener? Subirse al robot. ¿Cómo? Que Shinji se suba al robot. Bueno. Esa es depresión. Podemos pensar en que Shinji es una persona que tiene depresión severa y traumas bastante fuertes. Bueno, todos en la serie tienen problemas de abandono. Eso sí es cierto. Es uno de los temas de Evangelion, pero por ejemplo, si quisiéramos hacer nuestro estudio con los pilotos de Evangelion, nos encontraríamos con que tenemos una muestra muy pequeña y además que se va muriendo mientras vamos haciendo el estudio, ¿no? O sea, podría ser bastante difícil identificar los traumas específicos que tienen, ¿no? Shinji sufre de depresión y de falta de amor paterno y en la existencia de su madre. Sí, pero tú lo sabes. Tú lo sabes porque tú los viste, ¿no? O sea, tú viste como sus momentos personales. Sí, porque he visto como 8 veces la serie. Pero si tú llegas como un psicólogo y empiezas como a tratar de verlo, pues tal vez no te sea tan fácil ver esos momentos como más privados o más emocionales, ¿no? O sea, tal vez tengas... O sea, porque, por ejemplo, también ese es otro problema que podemos encontrarnos. Como hay muchos temas que son sensibles y hay muchos temas que son relativamente, o sea, difíciles de hablar. O sea, si hablamos de temas como la sexualidad o los trastornos mentales, muchas veces la única forma que tendremos de saber si eso está pasando es si la persona nos lo dice. En muchos casos la persona no va a querer revelarnos sus secretos más profundos, porque va a sentir que la vamos a juzgar. Entonces también, por ejemplo, hay cosas que son reportadas de más o cosas que son menos reportadas de las que existen realmente, porque la gente no quiere, o sea, quiere que pienses bien de ellos, ¿no? Entonces, con temas sensibles puede ser bastante difícil también estudiar este tipo de situaciones. Vale. Eso fue como una embarradita de lo que sería el método científico en la psicología. Realmente llega a ser un poquito más complicado, pero es importante entender cómo es que estudiamos la conducta de la persona y por qué no podemos simplemente decir, bueno, es que esto es así o esto es así porque a mí me parece así desde mi perspectiva, ¿no? Necesitamos encontrar evidencias que sustenten lo que nosotros vamos estudiando.
Por ejemplo, vamos a encontrar muchas ideas que se mantienen digamos, en la conciencia pública, aunque no son ciertas. Por ejemplo, ¿han escuchado que usamos solamente el 10% de nuestro cerebro? La película de... ¿Cómo se llama esa película? Lucy. Irene, yo y mi otro yo. Vale. ¿Y creen que eso es cierto o eso es falso? Es falso. Ok, ¿por qué podemos decir que es falso? Porque Bueno. Bueno. No, que alguien nos hable. No sé. Bueno, se han hecho estudios de que hacen como tipo mapa del cerebro y, no sé, música, algo por el estilo, siempre hay partes donde se ilumina. Ok. Sí, hay reacciones del cerebro, pero como tal, pero eso es un uso no consciente. Pues en general, las funciones que utilizamos del cuerpo, del cerebro, las podemos utilizar al 100%. Okay. Pero el uso consciente o importante del cerebro, sí podría decirse que utilicemos un 10%. Sí. Porque es de lo que depende más de nuestro comportamiento social. Ok. También o sea, las personas que están usando... Sí. También las personas que están usando el 100% todo el tiempo están teniendo convulsiones. Ok. En efecto, no podemos decir que sea cierto que nosotros usamos solamente el 10% de nuestro cerebro, porque mínimo ahorita, o sea, que estoy hablando con ustedes, pues está trabajando mi área de procesamiento visual, está trabajando mis áreas relacionadas con la producción del habla, está trabajando un montón de áreas de mi cerebro. Entonces, si yo me hiciera una electroencefalograma, en el momento yo podría reconocer que están iluminadas diversas áreas de mi cerebro. Es decir, no es cierto que solo usamos el 10%, ¿no? En general sí usamos todo el cerebro, aunque no siempre, como bien mencionan, lo usamos de forma consciente. O sea, no tenemos que enfocarnos y decir, bueno, voy a respirar. Y después dices, bueno, ahora ya no voy a respirar, voy a enfocarme en otra cosa, ¿no? Porque sería bastante difícil tener que malabarear todas esas cosas. Bueno, tampoco es como que digamos así difícil, pero para nuestro cerebro más o menos sí, porque cuando hablamos no puedes respirar. Sí, pero digamos, no tienes que pensar conscientemente en retomar la respiración una vez que te paras, ¿no? Entonces, podemos pensar en que nuestro cerebro es bastante complejo y opera constantemente, aunque no siempre es porque nosotros queramos, ¿no? De hecho, muchas veces el cerebro hace cosas que no queremos que haga. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Les debo otros 10 minutos de clase por todo el desastre con mi computadora. Entonces lo vamos a ir compensando la próxima vez. Acuérdense que les dejé la tarea de la psicología positiva, si se acuerdan. Para el jueves. Sí, para el jueves. Entonces, por favor, complétenla el jueves y lo vamos comentando cuando veamos lo que es la psicología positiva. Si tienen dudas, escríbanme por el Discord o a mi correo o donde ustedes se encuentren. Le mandamos un paquete por DHL. Para eso tendrías que saber dónde vivo y eso ya está muy creepy. Eso ya está muy creepy, mi amigo. Pero si quieres mandarme un paquete por DHL de cosas buenas, está bien. Con tus dudas, digo, si eso es lo que te haría feliz, puedes intentarlo. Pero vale, entonces lo dejamos hasta aquí y los vemos el jueves. Pásenla bien y gracias, profe. Y hagan sus actividades de psicología positiva. ¿Qué tenemos ahorita, chicos? Vale, creo que tenemos diseño de dibujos, tal vez. No, Bye, eso es bye. cierto. Bye. Bye.